Queremos darle gracias a Dios por su gran amor, por su gran misericordia. Seguimos en este acto de adoración a Dios. Cada vez que Él nos permite estar en este lugar es con el propósito de adorarle, de exaltarle y reconocer lo que es Dios. Dios es poderoso, es majestuoso. Padre, te damos gracias en nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor, por darnos este tiempo, Señor, de adoración, de adorarte a ti, Señor. Y hoy, Señor, también te damos gracias por la palabra que en esta hora, Señor, será compartida. Y rogamos que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas, Señor, y que la palabra que hoy se ha preparado para alimentar a tu pueblo, Señor, es una palabra rica en bendiciones espirituales, en el cual quitará toda capa de ignorancia espiritual que hay en nuestras vidas, Señor. Y yo te doy gracias porque tu palabra es vida, es espíritu, Señor, y es poder. Y todo aquel que oye la palabra, Señor, y la guarda, será prosperado. En el nombre de Cristo. Amén. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 21 al versículo 24, y se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y el 24 dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El propósito en esta noche es saber sobre el previo conocimiento de Dios. Y continuamos con la serie que tiene por nombre los atributos de Dios. Y hoy estaremos en la parte número 3, donde vamos a hablar sobre el conocimiento de Dios, donde relatamos que no hay cosas que Dios no conozca, Dios no conoce. Dios, decíamos que Él lo sabe todo. Diga conmigo: Dios lo sabe todo. Él conoce y sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestros deseos. Y bueno, ya que como Él conoce todo, hoy vamos a ver la parte número 4, que vamos a hablar sobre el previo conocimiento de Dios. Así es que estemos atentos al consejo de Dios. Ahora, hay muchas controversias sobre este tema en el pasado, pero también en el presente hay muchos dimes y diretes, porque algunos no están como de acuerdo a lo que Dios ha predestinado, a lo que Dios ha decidido hacer. Y hay muchas verdades en las Escrituras que han ocasionado un conflicto o batallas teológicas, así como eclesiásticas, como por ejemplo la deidad de Cristo. Muchos no han entendido, ¿verdad?, que Cristo, que Jesús es Dios. Se discute mucho sobre su nacimiento virginal. Algunos dicen que no nació así, pero la Biblia es muy clara que Jesús nació a través del vientre de María, como también su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación, la santificación, así como la seguridad de la salvación.
Y esta última, la seguridad de la salvación, hay un gran debate, porque muchos cristianos creen que la salvación se pierde. Pero hablando de una manera teológica, escritural, la Biblia es muy clara, donde dice que la salvación en Cristo es segura. Y bueno, aquí por lo menos hemos explicado ya muchas veces, y aquellos que quieren conocer un poco más, bueno, métase a la plataforma de la iglesia, en la página, ahí están las enseñanzas donde hablamos sobre estos puntos. ¿Y qué decimos la iglesia? Su organización, sus oficiales, la disciplina del Señor, esta es otra. Muchos cristianos no aceptan la disciplina del Señor, que el liderazgo ejerza la disciplina a un miembro que ha pecado y que no quiere arrepentirse. Muchos dicen que no debe hacerse eso porque Dios es amor, pero la Biblia es muy clara, donde dice que hay que disciplinar a aquel hermano que ha pecado y no quiere arrepentirse. Y muchas otras verdades preciosas que podemos mencionar, pero por cuestión de tiempo, bueno, tal vez será más adelante. Pero hay dos cosas relacionadas con el previo conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del previo conocimiento de Dios? Ya hablamos del conocimiento, pero ahora vamos a ver sobre el previo conocimiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a su omnisciencia, es decir, la capacidad de Dios de conocer todo lo futuro, todo lo que existe y todo lo que existirá antes de que suceda. A eso se refiere el previo conocimiento. Dios tiene esa capacidad de conocer todo lo futuro. Lo que nosotros no sabemos que va a suceder mañana, Dios ya lo sabe. Nadie de nosotros sabe cómo va a morir un día, pero Dios, ¿qué cree? Ya lo sabe. Todo lo que existe, todo lo que existirá, que aún no está, pero Dios ya sabe que va a existir antes que esto suceda. Ahora, este conocimiento es absoluto de Dios y no se limita a la simple predicción, sino que también este previo conocimiento está ligado a su plan soberano y a la realización de lo que conoce. Todo lo que está establecido, antes que se estableciera, Dios ya lo conocía. Entonces, el previo conocimiento de Dios, acerca de los cuales muchos ignoran, en términos de alcance bíblico, muchos ignoran lo que realmente es Dios. Y esta ignorancia está extendida, donde es fácil para muchos predicadores y maestros introducir perversiones acerca de este tema. Incluso cuando lo hacen, están perjudicando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le están enseñando mal. Por eso felicitaba a uno de los líderes hace unos días, porque se ha acercado, ha comprado material bíblico. Digo, lo felicito, hermano, porque esa es la única manera que nosotros, los que exponemos la palabra de Dios, podemos ser preparados, estudiando, leyendo, escudriñando. ¿Para qué? Para no introducir perversiones. En muchos lugares han introducido perversiones porque han torcido la palabra de Dios. Y al torcer la palabra de Dios, ¿qué sucede? Perjudican al pueblo, porque lo están engañando, le están enseñando mal. Ahora,
hay que defender la palabra de Dios. ¿Cómo defenderla? Enseñándola correctamente. Y cuando hay una herejía, cuando alguien introduce algo que no es bíblico, pues, enseñarlo, decirle no es así. Y cuando nosotros nos capacitamos sobre lo que es Dios, ¿qué sucede? Nos protegemos del error. Y los predicadores que Dios realmente ha puesto en este lugar, nos puso para esto, para protegernos a nosotros mismos y luego proteger a la iglesia, al remanente, a la congregación del error bíblico, de las enseñanzas bíblicas, haciendo siempre un estudio diligente en fe y oración. Yo quiero compartirle esto. Toda mi enseñanza que Dios nos da por medio de la palabra, vienen a través de la oración. Cuando estoy orando, el Espíritu Santo me recuerda ciertas palabras que he estudiado, que he comido, y me guía a ese capítulo, a ese libro, a estudiarlo. Y cuando lo empiezo a estudiar, a escudriñarlo, empiezo a descubrir lo que está escrito, el concepto de la palabra de Dios. Pero tiene que ser un estudio diligente en fe y oración. Y luego, recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Porque cuando estamos estudiando la palabra de Dios, al primero que corta, que confronta, es al predicador. Y tenemos que ser mansos para recibir la palabra de Dios. Ahora, muchos están haciendo mal uso de esta verdad, de la palabra, y lo hacen para desacreditar y negar la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Incluso hay muchos críticos que rechazan la inspiración divina de las Escrituras, así como los que creen en la evolución, sobre la obra de la creación, como Carlos Darwin, que dice que venimos del mono. ¿Usted cree eso? Que vienen del chango. Que el Big Bang, que el mundo se fue creado por una explosión. Pero no es así. Incluso algunos pseudos maestros de la Biblia fíjense nomás, están pervirtiendo el previo conocimiento de Dios para rechazar la elección incondicional que Dios ha hecho para vida eterna a aquellos que Dios escogió. Decíamos al principio, muchos rechazan el preconocimiento de Dios concerniente a la salvación. Muchos no aceptan que Dios predestinó, que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo interpretan ellos el previo conocimiento de Dios? Ellos interpretan y dicen que Dios previó, o sea, vio, y al ver, Dios pensó, dicen ellos, que algunos seres humanos serían más flexibles que otros, y que debido a que ellos sabían que Dios sabía que creerían, ahora ellos enseñan que por esta razón Dios los predestinó para la salvación. Pero hermanos, tal enseñanza es totalmente incorrecta. ¿No? ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces le estaríamos dando alguna, ¿cómo es la palabra? Cuando alguien gana algo, ¿cómo se dice?
No, hay una palabra. No, cuando por decir, dice Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando alguien piensa que Dios te escogió porque Él sabía que tú tenías algo bueno, entonces le estás dando crédito, es la palabra, crédito al hombre por lo que él iba a creer. Y eso es incorrecto. Porque la Biblia dice que la salvación todo es por gracia. Y que el hombre por sí mismo, por naturaleza, no busca a Dios, sino que es Dios quien busca al hombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es incorrecto como ellos piensan? Porque argumentan que hay algo bueno en algunos de los hombres, lo que decíamos hace rato. Mientras que la Biblia dice que el hombre es un pecador y que por lo tanto se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino que también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. ¿Cuánta gente usted conoce que no quiere cambiar? Sigue robando, sigue en el vicio, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. El hombre de sí mismo no puede cambiar. Y a eso se le llama depravación total. Entonces el hombre por naturaleza es depravado. Y enseñar que Dios previó, o sea, vio que ciertos pecadores creerían en Cristo y que debido a esto los predestinó para salvación, es todo lo contrario a la verdad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia afirma que Dios, fíjense nomás, Dios en su alta soberanía, porque Él quiso, seleccionó a algunos para que recibieran sus favores distintivos y por lo tanto decidió otorgarle el don de la fe. ¿Quién lo hizo? Dios. Por eso, si usted está aquí, dele gracias a Dios, porque de tantos pecadores, Dios se fijó en nosotros también pecadores y nos dio el don de la fe. ¿Para qué? Para creer en Cristo. ¿Por qué los demás que están afuera no creen en Cristo? Porque Dios no le ha dado ese regalo de la fe para que puedan creer. Vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 15, versículo 48. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Y aquí está la clave. ¿Quiénes creyeron? Leo: todos los que estaban ordenados para vida eterna. Son los únicos que creyeron. Aquellos que Dios había predestinado, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Aquí está claro. Porque habían más de 3,000 personas cuando Pedro estaba predicando ahí. Pero los únicos que creyeron fueron aquellos que estaban ordenados por Dios para vida eterna. Entonces la falsa teología hace que el previo conocimiento de Dios acerca de nuestra fe sea la causa de su elección para salvarnos, mientras que en realidad la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Todo tendrá un efecto si usted le pone algo.
Ahora, ¿qué se entiende por previo conocimiento? Bueno, a menudo significa mirar con favor, denotando un efecto en el objeto observado. Entonces Dios nos vio, Dios nos observó, y en su previo conocimiento miró con favor y nos miró a nosotros, a todos los que Él escogió. Vamos a ver Éxodo capítulo 33, versículo 17, dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora escucha esto. ¿Qué halló Dios en nosotros? Gracia. Pero aquí la gracia no quiere decir que éramos buenos. No, está hablando de un favor que Dios en su soberanía, Él miró y Él decidió elegirnos. A Él nadie lo obligó, porque Él existía solo. Nadie le dijo que hiciera lo que hizo. Diga conmigo: gracia y favor. Y en esta gracia y favor Dios concede a Moisés su petición, no porque Moisés lo merecía, sino porque ha hallado gracia en los ojos de Dios. Por eso, nada más por eso. Dice Deuteronomio 9:24: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Qué es el hombre? Rebelde. Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Aquí le habla Jeremías. Imagínense, hermanos, antes que usted y yo y todos fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Y es más, antes que naciéramos, nos santificó. Por eso volvemos al principio. El creyente que verdaderamente es salvo es santificado. Y la santificación va de día en día. Y se limpia cada vez más. ¿Por qué? Porque desde el vientre de su madre Dios lo conoció, y antes que naciera lo escogió y lo santificó. Amén. Entonces esto muestra que Dios conoce a cada persona de manera íntima y personal, y que tiene un propósito específico para sus vidas. Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Dios le habla a Israel, al pueblo escogido, como su pueblo especial, y los ha conocido de manera íntima y personal. Así Dios nos conoce a nosotros, de manera íntima y personal. Entonces, el previo conocimiento de Dios siempre se hace referencia a personas. Se dice que Dios previamente conoce, pero no se refiere a las acciones de las personas, sino se refiere ¿a quién? A la persona misma. En Hechos 2:23 dice: a ¿a quién? Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis
y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, si prestamos atención al versículo, se verá que el apóstol no está hablando allí del previo conocimiento de Dios acerca del acto de la crucifixión. Más bien está hablando de la persona crucificada, que es Cristo. Y la palabra clave está al principio del versículo que dice: a este, refiriéndose a Cristo que fue entregado. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el unigénito entre muchos hermanos. El versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. No es a todo el mundo. Es solamente a aquellos que Él predestinó, aquellos que Él llamó, aquellos que Él justificó y glorificó. No es a todo el mundo. Ahora, hay que ponerle mucha atención a la palabra que se emplea aquí. No se trata de aquello que previamente conoció, sino a quien conoció. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de la reacción de las voluntades de las personas, ni de la fe de sus corazones. Aquí está hablando de las personas mismas de las cuales Él está hablando. Y vamos a comprobarlo. Segunda de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios, o sea, el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, ¿quiénes son los elegidos según la presencia, el previo conocimiento de Dios Padre? Romanos 11:2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura como invoca a Israel diciendo? Como que está medio cuatrapeado, pero no es así. Ahora, este versículo está hablando de los judíos como personas que fueron esparcidos. Por lo tanto, está hablando de las personas y no de sus actos previstos. Por lo tanto, no hay bases bíblicas para que alguien diga que Dios conoció los actos de ciertas personas, es decir, su arrepentimiento y fe, y que debido a esos actos Dios decidió o eligió para la salvación a la persona. No, la realidad es que Dios se propuso en sí mismo elegir a ciertas personas, no por algo bueno que había en ellas o provenientes de ellas, ya sea real o previsto, sino que Dios, sino que Dios las eligió por su propio placer, así de sencillo. ¿Qué merecíamos nosotros? La condenación eterna. Pero más sin embargo, desde antes que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, desde antes que naciéramos, Él dice que ya nos había santificado. Ahora, en cuanto a por qué eligió a los que eligió, no lo sabemos. Solo podemos decir lo que Jesús dijo en Mateo 11:26. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué no a todos? Jesús dijo, sí, Padre, porque así te agradó. O sea, todo lo que el Padre hace, lo hace con su sabiduría. Y Dios no comete errores. Entonces, la clara verdad de Romanos 8:29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos pecadores y los designó para la salvación. Ahora déjenme comentarle lo siguiente. Yo he conocido a mucha gente que Dios los escogió, Dios los eligió. Pero como siempre, ¿no? El hombre, el ser humano es rebelde ante Dios. Pecador, irresponsable. Y como Dios es sabio y Dios no comete errores, entonces muchos de ellos vienen, se acercan nuevamente a Dios, tienen su comunión, su relación con Dios, a través que algo permite Dios, como enfermedades, tribulaciones. Y comentábamos con mi esposa ciertos casos, y es en la cama donde estamos siendo atribulados, donde ya los médicos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no podemos hacer nada. Solamente el poder de Dios, un milagro de Dios, puede hacer algo. Y es allí, en el dolor, en el lecho, en la cama, donde Dios lo lleva al límite. Y esa persona, como sea, llega. Pero antes Dios lo predestinó. Y a muchos he conocido. Y he orado por ellos. Y le he dicho esto. Bueno, Dios, si Dios te eligió, si Dios te predestinó, tarde o temprano vas a llegar a Él. ¿Cómo? No lo sé. Pero la misma Biblia dice, es mejor entrar cojo, manco, tuerto al reino de Dios, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué dice aquí? Dice, hermanos amados por el Señor, dice, que Dios os haya escogido para salvación. Pero al principio dice que debemos dar gracias a Dios. Pero hermanos, el creyente se ha olvidado de darle gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado. El cristiano se ha olvidado de darle gracias a Dios por esta salvación tan preciosa. Entonces esto queda claro a partir de las palabras finales del versículo, que dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos a quien antes conoció que fueron conformes, sino por el contrario, aquellos a quienes conoció, es decir, amó y eligió, a estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es aquí donde muchos se les atora la carreta, donde dice, pero ¿por qué? Entonces Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Todo lo que Dios hace, lo hace en su sabiduría, para ir dando la conclusión.
Dios en su previo conocimiento, hermanos, no eligió a ningún pecador porque Él vio que este pecador iba a creer, no. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la razón es porque ningún pecador cree. ¿Por qué siguen pecando? Porque no creen. Ahora, ¿cuándo creen? Hasta que Dios les da el don de la fe. Hasta entonces. Por ejemplo, nadie puede ver, nadie, sino hasta que Dios le da la vista. Y la vista es el regalo de Dios. Y ver es la consecuencia de que yo usé su regalo. Por lo tanto, la fe es un regalo, es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Si fuera cierto que Dios había elegido a algunos para ser salvos, porque a su tiempo estos creerían, entonces eso haría que creer fuese un acto meritorio. Si así fuera, entonces el pecador que fue salvo tendría motivos para gloriarse, pero no es así. Lo cual la Escritura niega enfáticamente. ¿Qué dice Efesios 2:9? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la palabra de Dios es suficientemente clara para al enseñar que creer no es un acto meritorio, no, es un don de la fe que Dios nos la da. Lo que la palabra de Dios afirma es que los cristianos son aquellos que por la gracia de Dios han creído. ¿Por qué creímos? Por la gracia de Dios. Dice Hechos 18:27. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó allá. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Creyeron por la gracia. La elección de Dios, hermanos, no viene de nada de vosotros, no, ni dada de nosotros, sino únicamente de su propio placer soberano. Dice Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí está hablando bastante claro. La elección en sí misma dice que es por gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. Es algo que no podemos exigirle a Dios en lo absoluto. Entonces es muy importante para nosotros tener una visión clara y espiritual del previo conocimiento de Dios. Dios no solo conocía desde el principio, sino que también Él planeó, dijo y predestinó todo desde el principio. Y el propósito de Dios es el fundamento de su previo conocimiento. Termino con lo siguiente. Si usted y yo somos verdaderos creyentes, hermanos, lo somos porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y nos escogió no porque previó que creeríamos, sino que nos eligió simplemente porque a Él
le plació elegirnos y nos eligió a pesar de nuestra incredulidad natural. Hermanos, y aún así, que ya nos salvó, somos todavía incrédulos. ¿O no es cierto? ¿Cuántas veces dudamos de Dios? Muchas veces. Si hubiera sido así, que dije, no, pues a rato va a dudar, mejor no lo salvo. No, no. Aún Dios, sabiendo en las condiciones, Él nos eligió. Pero no porque Él sabía que después íbamos a creer, no. Porque a Él le plació elegirnos. Y nos eligió a pesar que somos incrédulos por naturaleza. Y siendo esto así, toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Él. Por lo tanto, hermanos, no tenemos ningún fundamento para atribuirnos ningún crédito, porque por gracia hemos creído. Diga conmigo, y con esto terminamos: porque mi elección fue de gracia. Oramos. Padre, te damos gracias. Te alabamos, Padre Santo, por tu previo conocimiento y amor hacia todos nosotros. Nos has conocido desde antes de la fundación del mundo y nos has elegido para la salvación en Cristo Jesús. Gracias por tu gracia y misericordia que nos ha permitido ser parte de tu plan de redención. Nos has llamado a ser tus hijos y nos has dado la fe para creer en ti. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo con tu voluntad y a cumplir el propósito que has planeado para nuestras vidas. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y de tu gracia, y que podamos compartir tu mensaje de salvación con otros. Señor, te agradecemos por tu previo conocimiento y elección, y te pedimos que nos guíes y nos sostengas en nuestro caminar contigo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.